Buen día. El día de hoy vamos a estar resolviendo los ejercicios 7.16 y 7.17 del Manual de Ejercicios de Biofarmacia de la UNAM. Estamos en el tema modelo abierto de un compartimento por administración intravenosa y esta vez estamos utilizando datos urinarios, por lo que, como ya vimos en los anteriores videos, podemos utilizar el método sigma menos o el método de velocidad de excreción. Entonces, pues ya vamos a resolver estos últimos dos ejercicios, que el último de hecho es bastante interesante. Entonces, pues vamos a comenzar. Nos menciona el enunciado. A partir de los siguientes datos obtenidos, después de la administración de una dosis de 5 miligramos de un fármaco por vía intravenosa, calcule la constante de eliminación y la constante de excreción renal. Entonces, pues ya tenemos aquí la tablita. Y como podemos percatarnos, tenemos la cantidad acumulada excretada inalterada en miligramos. Entonces, como ya tenemos la cantidad acumulada, nosotros podemos pues deducir que el método a utilizar va a ser el método sigma menos. Entonces, como ya vimos en el anterior video, vamos a calcular la cantidad remanente. ¿Y cómo se calcula? Tomando el valor final, que es el valor, en este caso ya nos está ilustrando que es el tiempo infinito, y lo vamos a arrastrar con el correspondiente y vamos a anclar, por supuesto, el valor, ¿no? Para que únicamente arrastremos. Ahora que ya tenemos nuestros datos de las cantidades remanentes, entonces vamos a seleccionar sin incluir el cero, puesto que no hay logaritmo de cero. Y vamos a presionar el control y vamos a tomar los otros datos también. Insertamos una gráfica y por supuesto no hay que olvidar colocarle su título correspondiente, que en este caso va a ser la cantidad remanente versus tiempo. Vamos a colocar los títulos de eje, va a ser tiempo en horas y aquí va a ser la cantidad remanente y esa será en miligramos. Entonces ahora vamos a colocar una línea de tendencia, vamos a transformarla a una exponencial y vamos a presentar tanto la ecuación como el valor de R. Y como podemos ver, de hecho, se ve pues bastante bonita, a mi parecer. Si queremos, incluso podemos incluir al valor el cero, del tiempo cero. Lo único que tenemos que hacer es esto y lo pasamos por aquí arriba. Ah, sin contar este, por supuesto, porque si no, nos da ese error. ¿Listo? Ya para que se vea pues más ilustrada la intersección. Ahora, con esta gráfica, ya podemos percatarnos de que aquí tenemos la constante de eliminación renal, que va a ser la constante de eliminación, que va a ser de 0.538, en este caso horas, a la menos uno. Ahora lo que vamos a hacer va a ser calcular la constante de eliminación por vía renal, que para este caso voy a utilizar esta formulita de aquí, que era la que ya teníamos. ¿Y esta donde la obtuvimos? Pues bien, esta la obtuvimos de esta expresión, que será la cantidad remanente igual a la constante de eliminación renal sobre la constante de eliminación total por la dosis. Entonces vamos a despejar la constante de eliminación renal de la siguiente manera. Vamos a pasar la constante de eliminación total a multiplicar, mientras que la dosis la vamos a pasar a dividir, de tal manera que nuestra constante de eliminación renal va a ser igual, y esto va a tener aquí un cero porque hay que recordar que es la ordenada de origen. Vamos a tener que hacer la cantidad remanente correspondiente al tiempo cero, es decir, la ordenada del origen, por la constante de eliminación total sobre la dosis. Y esa es la que tenemos aquí.
Entonces, como la calculamos, vamos a poner igual. Vamos a colocar el valor de la ordenada al origen, que es este de aquí, que es 1.017. Vamos- y lo vamos a multiplicar por la constante de eliminación total. En este caso voy a poner un paréntesis para que no haya errores con el Excel. Y voy a dividirlo entre la dosis, que fue de 5 miligramos. Y listo. Aquí tenemos la constante de eliminación por vía renal, que va a ser en horas a la menos 1. Y listo, eso es lo único que se nos solicita. Este ejercicio en sí es bastante sencillo, pero el siguiente es más interesante. Ya eh, anteriormente realicé las tablas y coloqué todos los datos que se nos solicita para, pues, más sencillas, para no tener que colocarlos ahora mismo. Lo único que voy a hacer ahora va a ser explicarles, eh, pues, todo esto, ¿no? Se nos dice, se administraron 500 miligramos de amoxicilina. De hecho, aquí en mi tablita de parámetros lo voy a anotar de una vez. 500 miligramos a un paciente por vía intravenosa y se tomaron las muestras de sangre y orina. Al cuantificar el fármaco en ambos fluidos, los resultados fueron los siguientes. Y ya, nos da esta tablita. Ahora nos dice, elaborar las siguientes gráficas. Concentración plasmática versus tiempo, velocidad de excreción, cantidad acumulada excretada en orina y la gráfica de velocidad de excreción contra concentración plasmática a tiempo medio del intervalo de excreción urinaria. Entonces, ¿qué se nos está solicitando? Que hagamos los tres métodos para poder, para, bueno, los tres métodos de cinética, utilizando datos plasmáticos, utilizando el método sigma menos, utilizando el método velocidad de excreción. Entonces, lo único que hice aquí, en estas tres tablitas de arriba, fue transferir los datos de tiempo y de concentración plasmática para el correspondiente a concentración plasmática, transferir los datos de tiempo y la cantidad en orina para ambas tablas. En el primer caso de estas tablas, de esa tabla, va a ser por el método sigma menos y en la tabla de abajo va a ser para el método velocidad de excreción. Entonces, pues con eso ya podemos pues iniciar. También y aquí abajo coloqué las constantes de eliminación para anotarlas con los datos plasmáticos, con el método sigma menos y con el método velocidad de excreción. Y coloqué algunos datos que se nos solicitan más adelante y algunos más adicionales para no olvidarlos. En este caso, coloqué adicionalmente la concentración plasmática inicial, la depuración, la constante de eliminación no renal y creo que eso fue lo único que coloqué adicionalmente. Y se nos está solicitando la constante global de eliminación, que es, vamos a utilizar la de los datos plasmáticos porque va a ser, digamos, la más precisa. Se nos está solicitando el tiempo de vida media. De hecho, voy a colocar aquí eh, con el numeral, con la letra que le corresponde. En este caso nos pide la constante de eliminación, el tiempo de vida media, la constante de eliminación renal, que está por aquí, el volumen de distribución, la fracción excretada en alterada en orina y el área bajo la curva del tiempo cero a infinito. Nos pide el punto 4, la depuración renal y el mecanismo de eliminación. Entonces voy a ponerle por aquí 4 y aquí abajo voy a poner el mecanismo. Voy a combinar y voy a poner el. Y listo. Ya con esto, ahora sí, podemos iniciar. En primera instancia, lo que voy a hacer va a ser realizar la gráfica del tiempo con concentración plasmática, puesto que los datos ya los tengo. En este caso vamos a insertar un gráfico de dispersión. Este gráfico va a corresponder a al primero que se nos solicita, a la que va a ser concentración plasmática versus tiempo. Por supuesto, vamos a colocar la línea de tendencia, que va a ser, vamos a cambiar su comportamiento de esta línea de tendencia a la correspondiente a una exponencial. De hecho, ay, no me está dejando tomarla. A una exponencial.
Vamos a colocar la ecuación y el valor de R. Vamos a subirlo un poquito y vamos a agrandarlo. Aquí está. Perfecto. Vamos a colocar sus títulos de eje correspondientes. Este va a ser en el tiempo en horas. Y esta va a ser la concentración plasmática en microgramos sobre mililitro. Y listo, ya tenemos nuestra primera gráfica, que es la de concentración plasmática versus tiempo. Y aquí tenemos dos datos interesantes o dos datos importantes pues para anotar. Vamos a colocar aquí, por supuesto, el cero para tomarlo en cuenta y para que se vea así bien la gráfica. Y listo, ya tenemos dos valores con los datos plasmáticos. Tenemos su constante de eliminación, que va a ser de 0.695 horas a la menos 1. Y tenemos la concentración plasmática inicial, que va a ser de 36.016 miligramos, no, microgramos, perdón, sobre mililitro. Listo. Ahora, con los datos ordinarios, vamos a realizar el método sigma menos. Tenemos los intervalos de tiempo y tenemos las cantidades excretadas en la orina. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a calcular las cantidades excretadas acumuladas, tomando el primer valor y posteriormente sumarle el siguiente, para que al final tengamos el total de la cantidad de fármaco excretada por vía renal. Ahora vamos a calcular los remanentes, tomando ese último valor, lo vamos a anclar con el signo de pesos y le vamos a restar la cantidad excretada acumulada para calcular los remanentes. Ahora que tenemos ya los remanentes, vamos a hacer la gráfica para el método sigma menos. Insertamos otra gráfica y esta gráfica va a ser la cantidad la cantidad de remanente versus tiempo. Y voy a poner entre paréntesis que es el método sigma menos. Vamos a colocar sus títulos de eje. En este caso va a ser de la misma forma el tiempo en horas. Y estos van a ser correspondientes a la cantidad remanente en miligramos. Nuevamente lo que vamos a hacer va a ser colocar una línea de tendencia, vamos a transformarla a una exponencial y vamos a presentar tanto su ecuación como el valor de R. Vamos a transferirla por acá. Y de hecho, de la misma forma como hice anteriormente, vamos a colocar los valores de cero para que se vea de esta forma. Ahora vamos a agrandar por aquí tanto la ecuación como la R. Perfecto. Y listo. Ya tenemos la segunda gráfica. Y ya tenemos el valor de la constante de eliminación por el método sigma menos. En este caso va a ser de 0.761 horas a lo menos 1. Ahora vamos a calcular el... Vamos a realizar la gráfica por el método de velocidad de excreción. Antes que nada, voy a colocar por aquí los correspondientes a cero. Vamos a centrar para que siga el mismo comportamiento de ambas gráficas. Ahora vamos a calcular el tiempo medio. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a sacar el promedio de estos dos valores. Y lo único que vamos a hacer va a ser arrastrar. Ahora que ya tenemos los tiempos medios entre cada valor,
Vamos a calcular el delta t. ¿Cómo calculamos el delta t? Vamos a tomar el valor final del intervalo y le vamos a restar el valor inicial del intervalo, mm, que para todo caso va a ser igual a 2. Y por último, vamos a calcular la velocidad de excreción. ¿Cómo la calculamos? Vamos a tomar el valor de la cantidad excretada por orina y le vamos a dividir entre el tiempo que transcurrió en ese intervalo. Listo. Ahora que tenemos eso, vamos a realizar la gráfica. Insertamos la gráfica, una gráfica de dispersión por aquí. De hecho, aquí acabo de cometer un error. No tengo que tomar los tiempos finales. Tenemos que tomar, para el caso de velocidad de excreción, el TMID. Entonces, me voy a cambiarlo. Aceptar. Aceptar. Listo. Ahora sí, vamos a iniciar vamos a colocar títulos de eje y vamos a cambiar. Velocidad de excreción versus tiempo. Entonces voy a poner aquí que es el método de velocidad de excreción. El eje de las abscisas va a ser el tiempo en horas. Pero si queremos colocarlo como de una forma más ilustrativa, es el TMID. Uy, por supuesto, en horas. Y por aquí va a ser la velocidad de excreción. Va a ser en miligramos sobre hora. Listo. Ya que tenemos ahora sí los títulos de ejes, vamos a colocar su línea de tendencia correspondiente. La vamos a transformar en exponencial con su ecuación y el valor de R. Y lo vamos a pasar por aquí. Vamos a hacerla un poquito más grande para que la podamos ver. Y ya tenemos su constante de eliminación por este método, correspondiente a horas a la menos 1. Listo. Ahora, ¿qué más se nos solicita? La última gráfica, que es la de velocidad de excreción contra la de concentración plasmática. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, para más facilidad, lo que voy a hacer va a ser copiar esta gráfica. Ay, disculpen. Ah, va a ser copiar esta gráfica. Vamos a pasar por aquí. Y vamos a seleccionar datos. Vamos a agregar una serie. Sus valores de X van a ser los de TMID y sus valores de Y, los de la velocidad de excreción. Le doy a aceptar y le doy a aceptar. Ahora vamos a colocar una línea de tendencia exponencial, por supuesto, con su valor de R y su ecuación de R. Y voy a agrandar este por aquí. Listo, aquí tenemos ahora los dos. Y con esto ya tendríamos las 4 gráficas que se nos solicitan. La de velocidad de excreción, concentración plasmática, velocidad de excreción versus contra el tiempo, la de velocidad de excreción, la de la remanente y la de concentración plasmática, por los 3 métodos. Ahora, ya que tenemos pues todos estos datos, lo único que nos queda es calcular el resto. ¿Cómo lo vamos a hacer? De la siguiente manera. El tiempo de vida media, como ya sabemos, va a ser igual a 0.693 sobre la constante de eliminación, que como mencioné anteriormente, vamos a utilizar la constante de eliminación que obtuvimos con los datos plasmáticos.
Y ese tiempo de medida media va a ser en horas. Ahora, para calcular la depuración, necesitamos el volumen de distribución. Entonces, vamos a calcular primero el volumen de distribución. ¿Cómo lo vamos a calcular? Con el valor de la concentración plasmática inicial y el de la dosis. Vamos a dividirlos. Y listo. Tenemos este valor que va a ser en litros. ¿Por qué? Porque el de la concentración plasmática lo estamos utilizando en microgramos sobre mililitro y el de la dosis en miligramos. Entonces, por meramente las transformaciones, este se transforma a litros. ¿Qué más se nos solicita? La depuración, el clearance, va a ser igual al volumen de distribución por la constante de eliminación. Nuevamente, con los datos plasmáticos, va a ser en litros sobre hora. Ahora, la constante de eliminación renal la podemos obtener pues con cualquiera de los dos métodos en realidad. A mí personalmente me gusta más el método de velocidad de excreción. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Hay que recordar que a tiempo cero, en la ordenada al origen, la velocidad de excreción va a ser igual, voy a poner aquí que es a tiempo cero, a la constante de eliminación renal por la dosis. Por lo tanto, la constante de eliminación renal va a ser igual a como ya lo había hecho anteriormente, la velocidad inicial sobre la dosis. Y voy a poner por aquí la anotación. Solo lo único que hice fue cambiar el término para que sea más familiar. Y voy a tomarle una capturita y lo voy a pasar por aquí. Voy a poner por aquí abajo. Entonces, la constante de eliminación renal va a ser igual a la velocidad inicial, la que se encuentra en la ordenada del origen, por el método de velocidad de excreción, que va a ser 267.85, que es la que se encuentra aquí. Esto sobre la dosis, que es de 500 miligramos. Listo. Y esta constante de eliminación renal va a ser en horas a la menos 1. Ahora, la constante de eliminación por vías no renales va a ser de la siguiente manera. Tenemos que la constante de eliminación total va a ser igual a la suma de la constante de eliminación renal más la constante de eliminación no renal. Ahorita hice el cambio. Anteriormente había utilizado la constante de eliminación metabólica, pero era porque se nos especificaba que asumiéramos que el resto se excreta por vía metabólica, pero no es la única forma de excreción del fármaco. Entonces, como en este caso no se nos menciona que hay que suponer que el resto se metaboliza, puedo utilizar el tiempo constante de eliminación por vías no renales únicamente. Y la voy a despejar para tener que la constante de eliminación por vías no renales va a ser igual a la constante de eliminación por vía renal, al de la constante de eliminación total, perdón, menos la constante de eliminación por vía renal. Entonces, voy a colocarlo por aquí abajo y vamos a realizar aquí el cálculo. Va a ser igual a la constante de eliminación total. Como habíamos visto, lo estoy utilizando con los datos plasmáticos y voy a restarle la constante de eliminación por vía renal. Y este va a ser en horas a la menos 1. Listo. Ahora, para la fracción, fracción extraída en alterada en orina, lo que vamos a hacer, voy a utilizar otra página, va a ser utilizar la relación
constante de eliminación total y en la constante de eliminación por vía renal. Entonces, voy a ponerle aquí, por así decirlo, el porcentaje, bueno, vamos a ponerle la fracción de eliminación renal va a ser igual a la constante de eliminación por vía renal sobre la constante de eliminación. Y este valor, si lo multiplicamos por 100, vamos a tener el porcentaje de fármaco eliminado por vía renal. Vamos a tomarle una capturita y vamos a colocarlo por aquí abajo. Entonces vamos a hacer este cálculo. Va a ser igual a la constante de eliminación por vía renal sobre la constante de eliminación total. Y si lo multiplicamos por 100, vamos a tenerlo en porcentaje, un 77% aproximadamente. Ahora se nos está solicitando el área bajo la curva de 0 a infinito para, sí, para este caso. Entonces, aquí la verdad no recuerdo la fórmula. Voy a pasar aquí a verla. De hecho, tenemos dos fórmulas que podría ser esta de aquí, la voy a meter por acá, área bajo la curva, tiempo a infinito, igual a la concentración plasmática en ese tiempo sobre, me parece que era la constante de eliminación. Y la otra forma de calcularlo es utilizando esta de aquí, que es la depuración es igual a la dosis sobre el área bajo la curva de 0 a infinito. Por lo tanto, despejando el área bajo la curva, tenemos que el área bajo la curva de 0 a infinito va a ser igual a la dosis sobre la depuración. Voy a tomar estas dos formulitas y las voy a colocar por aquí abajo. ¿Y por qué digo que podemos utilizar estas dos? Porque en el primer caso, si utilizamos la concentración plasmática en el tiempo cero, vamos a calcular el área bajo a la curva desde cero hasta infinito. Entonces vamos a utilizar, pues, primero esa fórmula. Va a ser de 51,95. En este caso, las unidades van a ser microgramos por, ¿qué más? Es microgramos sobre mililitro por hora. Me parece que es así. Y ahora en la segunda forma de calcularla, que es con la depuración y la dosis, tenemos que nuestra dosis fue de 500 miligramos y que nuestra depuración es de 9,6244 litros sobre hora. Y en este caso va a ser miligramos sobre litros por hora, que en realidad pues son equivalentes, ya que microgramos sobre mililitro es equivalente a miligramos sobre mililitro, entonces pues no hay falla. Ahora, por último, se nos solicita la depuración por vía renal. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a calcularlo como si fuera la depuración total, pero en este caso vamos a tomar la constante de eliminación renal y la vamos a multiplicar por el volumen de distribución, que nos va a quedar a 7,4. Me parece que es mm, si tomé, es litros sobre hora. Pero aquí voy a hacer una pequeña transformación. ¿Para qué?
Voy a hacer una pequeña transformación para poder determinar el mecanismo de eliminación del fármaco. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a multiplicar en- por 60 y voy a dividir entre 1000. Mm, ¿cómo que? Ah, al revés. Disculpen. Vamos a multiplicar por 1000 y vamos a dividir entre 60. Ahora sí. ¿Por qué? Porque vamos a transformar los litros a mililitros y las horas a minutos. Y este dato nos va a ser de mucha utilidad para determinar el mecanismo de eliminación. ¿Por qué lo digo? Porque vamos a pasarnos aquí al dibujito. Con mucha imaginación, aquí están el mecanismo de eliminación por vía renal. Vemos que la sangre va a llegar al riñón para ser filtrada por el glomérulo. Y hay que recordar que la nefrona se encuentra sobre los cálices renales y pues va a llegar y se va a filtrar. Entonces también hay que recordar que la tasa de filtración glomerular va a ser igual a 125 mililitros por minuto. Bueno, entre 125 y 130 mililitros por minuto. Pero en realidad se dice que de mayor a 90 mililitros por minuto es la tasa de filtración glomerular normal. Y esta tasa de filtración glomerular pues va a variar con la edad, con algunas otras condiciones que puedan alterar pues la función renal, ¿no? Entonces, también hay que recordar que en los túbulos, tanto en el túbulo con torneo proximal como en el túbulo con torneo distal, se van a estar secretando y absorbiendo sustancias. Voy a ilustrarlo de esta manera. Entonces aquí tenemos principalmente tres tipos de mecanismos de eliminación por excreción renal principalmente, que es la filtración glomerular, la secreción tubular y la reabsorción tubular, que de manera general, pues la filtración glomerular va a ser un proceso de una sola dirección en la que toda sustancia va a ser filtrada siempre y cuando pues el tamaño de la molécula no sea demasiado grande o que éste no se encuentre unido a proteínas. Como había mencionado antes, la tasa de filtración glomerular va a ser de entre 125 a 130, pero se considera que mayor a 90 mililitros sobre minuto es normal. Por otro lado, la secreción tubular va a ser un mecanismo que requiere de un sistema de transportador que es saturable y depende del flujo plasmático renal. Y por último, la reabsorción tubular es un proceso que puede ser de tipo activo o de tipo pasivo, que está influenciado por el pH, ya que las sustancias liposolubles van a ser reabsorbidas y las que son hidrosolubles no van a ser reabsorbidas y se van a hacer, pues a excretar. Entonces, teniendo en cuenta esta consideración, ay, me equivoqué, es esta. Como podemos observar, nuestra depuración por vía renal es de 123,64 mililitros sobre minuto, que por supuesto corresponde a la tasa de filtración glomerular. Por lo tanto,
el mecanismo de eliminación de este fármaco va a ser por filtración, bueno, va a ser excreción renal por filtración glomerular. Y es este. Y ahora nos, nos hace una última pregunta y nos dice, considerando la farmacocinética de este antibiótico, ¿será efectivo en el tratamiento de infecciones urinarias? Pues yo considero que sí, ya que la fracción excretada de forma inalterada por la orina es de un 77% aproximadamente, por lo que entonces sabemos que el fármaco va a, pues básicamente, a viajar sobre sobre el túbulo contornado proximal, el túbulo contornado distal, hasta el túbulo colector, va a pasar por la pelvis renal, los uretres, la vejiga, la uretra. Básicamente, pues va a estar en contacto con todo el sistema de excreción renal. Entonces, pues con eso ya resolveríamos este último ejercicio. Aquí están pues todos los resultados, las fórmulas utilizadas y pues con este último ejercicio terminamos el tema. Muchas gracias por escucharme. Espero que les haya sido de utilidad pues toda esta explicación y pues nos vemos hasta el siguiente video. Chao, chao.